Usa el teorema de Pappus para encontrar el volumen exacto de un cono general creado al girar un triángulo con vértices, y alrededor del eje Y. Ya he trazado el triángulo que se muestra aquí en el plano de coordenadas. Un vértice es. Tenemos un vértice en y un vértice en. Observe que si rotamos esta región alrededor del eje Y, obtenemos el sólido cono que se muestra aquí a la derecha. Nuestro objetivo es encontrar el volumen del cono usando el teorema de Pappus, pero verifique también el resultado utilizando el volumen que forma el cono del pelaje, que es 1/3 pi r cuadrado h. Repasemos el teorema de abajo. El teorema de Pappus para el volumen establece que R es una región del plano, y que L es una línea en el plano que no está intersecada en la región R. En nuestro caso, la región R es la región triangular y la línea L es el eje Y. En el volumen del sólido de revolución formado por la rotación de R, una circunferencia L es igual al área de R multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región R. Para encontrar el volumen usando el teorema de Pappus, necesitamos encontrar el área del triángulo, luego encontrar el centroide del triángulo y luego determinar la distancia al centroide se desplaza cuando se gira alrededor del eje Y. Empecemos por determinar el área de la región R con el área del triángulo rectángulo, que es igual a 1/2 base por altura, que es 1/2 veces la base de 7 veces la altura de 8. El área de R es de 28 unidades cuadradas. A continuación, necesitamos determinar el centroide del región R o el triángulo. El centroide de un triángulo es el punto de intersección de las tres medianas. Básicamente, si pensamos en el triángulo como una placa delgada de metal, y gira el triángulo horizontalmente hacia el suelo, el centroide sería el punto en el que el triángulo se equilibra. El método abreviado para determinar el centroide de un triángulo es determinar el promedio de la coordenada x de los vértices, el promedio de la coordenada y de los vértices, que significa que en nuestro caso la coordenada x del centroide es igual a la suma de 0, 7 y 0 dividida por 3, y la coordenada y es una suma de 0, 0 y 8 divididos por 3, lo que indica que el centroide de la región R o del triángulo es 7,3,83. Vamos a aproximar este punto en el plano de coordenadas, que sería aproximadamente aquí. A continuación, determinamos la distancia de a la que el centroide se desplazaría al girar alrededor del eje Y. Observe que si el punto gira alrededor del eje Y, tendríamos un círculo, en el que el radio sería esta distancia aquí, que es 7,3. La distancia alrededor de un círculo es igual a la circunferencia de un círculo, pero es igual a 2 pi r, lo que significa la distancia de que tiene el centroide. Viaja cuando gira alrededor del eje, y es igual a 2 pi r o r es igual a la coordenada x de 7,3. Esto nos da 2 pi por 7,3, lo que equivale a 14,3 pi, lo que indica que usando un teorema Pappus, el volumen 5 del cono que se muestra aquí a la derecha es igual al área de R, que es 28 veces la distancia de, que es 14,3 pi, lo que nos da 28 veces 14,3 pi. El volumen exacto es 392 dividido por 3 unidades cúbicas pi. Vamos. Verifique este resultado utilizando el volumen que informa al cono del pelaje, que es el volumen 5 igual a 1/3 veces pi r cuadrado por h, que en realidad es 1/3 veces el área de la base multiplicada por la altura. Entonces, mirando el cono de la derecha, observe que el radio r de la base serían 7 unidades y la altura sería de 8 unidades, lo que significa que el volumen que usa la fórmula de volumen es 1/3 veces pi por el cuadrado de 7 veces la altura.
de 8, lo que da exactamente el mismo resultado de 392 dividido por 3 unidades cúbicas pi. Verificando, aplicamos el teorema de Pappus correctamente. Espero que lo hayas encontrado útil.